Buena tarde para todos. Continuando con la segunda sesión de esta charla magistral, eh, seguiremos hablando de Project Finance, la herramienta más importante o una de las herramientas que más ayudan a los proyectos de infraestructura para poder salir a flote y salir adelante y poderse efectuar y generar desarrollo en un país. Entonces, el Project Finance nuevamente pues es un mecanismo de financiación estructurado que permite financiar grandes proyectos donde los flujos de caja futuros generados por el proyecto son la fuente principal para reparar la deuda y generar retorno para los inversionistas. Normalmente son a largo plazo, es un retorno de una inversión que es sustentable por el mismo proyecto. Entonces, pues, de esta manera funciona. Diferencias con otros métodos de financiación, pues en la parte de riesgos están limitados al proyecto y en cuanto a un financiamiento corporativo, pues son asumidos por la empresa. En el tema de garantías, en el Project Finance están basadas en activos del proyecto y en el financiamiento corporativo respaldados por el balance general. Y en la fuente de pago, en el Project Finance, tenemos flujo de caja proyectados y en el financiamiento corporativo son ingresos generales de la empresa. Los principios fundamentales pues son la separación entre activos del proyecto y los patrocinadores. Se crea una entidad jurídica independiente, un SPV, Special Purpose Vehicle. Los activos también y pasivos del proyecto no afectan directamente al balance de los patrocinadores. Como segundo principio tenemos la estructuración de financiamiento basada en los flujos de caja proyectados. La evaluación financiera se centra en los ingresos futuros estimados, peajes, tarifas, ventas, energía, conciertos, eventos. Puede ser, no solamente son peajes, ya les voy a mostrar un ejemplo muy interesante. Los prestamistas analizan detalladamente los riesgos asociados al flujo de caja y como principio número 3, uso de garantías de mitigación de riesgos financieros. Se implementan contratos como contratos de compra asegurada, take or pay, que garantizan ingresos mínimos, o coberturas de tasas de interés de moneda que protegen frente a fluctuaciones económicas. Se contratan seguros para riesgos específicos como construcción, operación y desastres naturales. Listo, la relevancia de Project Finance en Colombia. Hay una necesidad crítica de infraestructura. Sabemos que en Colombia tenemos muchas falencias en este ámbito, y tenemos brechas importantes tanto en transporte, cultura, energía, conectividad, de todo. Y proyectos complejos que requieren altas inversiones iniciales y que son difíciles de asumir por la parte pública. Atractivo para inversionistas privados. Al separar los riesgos y estructurar garantías claras, los proyectos son más seguros y atractivos para capital nacional e internacional. Proyectos de éxito, tenemos proyectos 4G y 5G, que pues es un ejemplo muy bueno para esto. Más de 30 concesiones de autopistas financiadas por Project Finance, y pues tenemos un aumento de conectividad y reducción de tiempos de transporte. Y para la parte de mitigación de riesgos macroeconómicos y políticos, el Project Finance distribuye riesgos entre las partes interesadas, incluyendo contratistas, aseguradores y bancos. Facilita mecanismos de arbitraje y garantías ante cambios políticos y regulatorios. Entonces, como les explicaba, no solo infraestructura es hacer un hospital, es hacer un colegio, es hacer una universidad, es hacer una vía, es hacer un puente, no. También tenemos espacio para la parte social, para la parte cultural, para la parte del entretenimiento, que es una muy buena salida, y a veces no incursionamos en este tema. Pensamos que simplemente necesitamos infraestructura vial o más pública que genere conectividad, pero es importante también apostarle a la parte social, a la parte del entretenimiento, a la parte cultural, que enriquece mucho a un país también, y que genera también espacios donde los artistas pueden venir, donde se puede generar mucho ingreso económico, donde se puede mover mucho la economía. Entonces, les vengo a presentar el Movistar Arena. El Movistar Arena es un estadio cubierto ubicado en Bogotá, Colombia, inaugurado en el 2018, con una capacidad de 14.000 personas. Es considerado como el escenario multipropósito más importante del país y se utiliza para diversos eventos, desde conciertos hasta competiciones deportivas. Entonces tenemos un resumen del proyecto. Acá podemos ver el plano de cómo fue la reparación. Aquí también vemos el plano, este es el campín, y aquí podemos ver como el levantamiento topográfico. Entonces, en capacidad, tiene una capacidad de 14.000 personas, lo que lo convierte en uno de los recintos más grandes del país para eventos en vivo. En la ubicación, pues está ubicado en la zona occidental de Bogotá, en la carrera 50 con calle 26, en un área de alto tráfico accesible a transporte público. Es una muy buena ubicación, es muy central.
Y en la parte de infraestructura es un espacio multifuncional con tecnología de vanguardia, incluyendo sistemas avanzados de sonido, iluminación y pantallas gigantes. Esto es muy importante porque para eventos como musicales es muy importante el sonido y es gracias a su forma y a su diseño, es muy bueno para eventos de esta magnitud. La arena fue remodelada a partir del antiguo Coliseo del Campín, lo que permitió una actualización moderna tanto en diseño como funcionalidad. Lo bueno de esto fue que sobre una estructura que ya existía se hizo una remodelación, con lo cual es agregar valor en su máxima expresión. Los objetivos del proyecto. El objetivo número uno es ser el principal epicentro de entretenimiento de Colombia, consolidarse como un escenario líder en eventos culturales, musicales, deportivos y corporativos, atrayendo artistas, espectáculos de talla nacional e internacional. Objetivo número 2, promover el desarrollo cultural y económico de Bogotá, contribuir al fortalecimiento de la oferta cultural de la ciudad y dinamizar la economía local mediante la generación de empleo e impulsos de turismo. El tercer objetivo es ofrecer una experiencia de alta calidad a los asistentes. Es muy importante garantizar la comodidad, accesibilidad y servicios innovadores para que los usuarios disfruten de eventos en un ambiente seguro y moderno. Y objetivo número 4, adoptar prácticas sostenibles y responsables. Este objetivo lo que busca es incorporar medidas de sostenibilidad ambiental como manejo eficiente de residuos, ahorro energético y reducción del impacto ambiental en sus operaciones y eventos. ¿Quiénes son los principales involucrados? Pues bueno, tenemos entonces el Instituto de Recreación y Deporte, que es una entidad pública supervisora y la responsabilidad de supervisar la ejecución del contrato, garantizar la disponibilidad del terreno y cumplimiento del manual operativo. Colombiana de Escenarios es el concesionario encargado del proyecto. Su responsabilidad es diseñar, construir, operar y hacer el mantenimiento del Movistar Arena por 270 meses y obviamente elaborar el manual de operación. La interventoría, pues su rol principal es ser el supervisor técnico independiente. La idea es verificar calidad, cumplimiento de especificaciones técnicas y normas contractuales. Tenemos empresas privadas y patrocinadores que son socios financieros y comerciales que financian a través de contratos de patrocinio, arriendos de espacios públicos y exclusividad de ventas. Tenemos consultores técnicos que su rol principal es ejecutores de obras de instalaciones, que son los constructores que tienen más experiencia, que hacen la construcción de la infraestructura y la implementación de sistemas técnicos y acabados. Comunidad y stakeholders locales, que su rol principal es ser grupo de interés consultado para participar en las consultas públicas y garantizar la integración social y aceptación del proyecto. Como último tenemos el gobierno distrital y entidades regulatorias, que pues su rol principal es regular y facilitar los permisos, teniendo como responsabilidades emitir licencias de construcción, permisos ambientales y asegurar el cumplimiento de las normas legales. ¿Cómo fue la estructura financiera? Para la parte de la financiación tenemos deuda y equity. En la parte de deuda se utilizaron préstamos bancarios utilizados para financiar en la construcción y modernización del recinto. La deuda bancaria total asciende a 15.000 millones con un interés anual del 5% promedio. Obligaciones con proveedores, tenemos deudas pendientes por servicios y suministros necesarios para el funcionamiento del estadio, sumando unos 2.500 millones. Tenemos también compromisos fiscales que incluyen impuestos y otras contribuciones al gobierno, acumulando 1.200 millones de pesos, y en total pues las deudas del Movistar Arena alcanzan un valor de 18.700 millones de deuda. Para la parte de equity, quedó en el pliego de condiciones cómo eran los giros. Entonces hay un primer giro que es un monto mínimo de 8.750 millones, monto que incluye 2.604 millones pagados como gastos preoperativos, y la fecha del aporte es al momento de constitución del patrimonio autónomo. El giro número 2 es de 4.350 millones de pesos y se efectúa a los 360 días desde la fecha de inicio de la fase de construcción. El tercer giro se debe realizar 540 días después de la fecha de inicio de la fase de construcción y este tiene un valor de 8.750 millones, y el cuarto giro es de 12.750 millones que se debe efectuar 720 días después, desde la fecha de inicio de la fase de construcción, para un total de 35.000 millones de equity que los aporta Colombiana de Escenarios. ¿Cómo son las fuentes de ingresos? Esto es lo chévere y lo bonito de este proyecto. El flujo de caja fue estructurado para depender de
Ventas de entrada de eventos, principal fuente de ingresos, que es la idea de generar eventos y a partir de eso generar un recurso de, de ingresos de efectivo. Patrocinios y naming rights. Movistar adquirió los derechos de nombre garantizando un flujo de ingresos fijo. O sea que solo por llamarse Movistar ya tiene un ingreso fijo de este coliseo. Concesiones. Tienen alquiler de espacios comerciales y concesiones para alimentos y bebidas, los alimentos que se venden en los eventos. Publicidad, el uso de pantallas, vallas y otros espacios de la arena para hacer patrocinios y publicidad. Y eventos comparativos, que es el alquiler del espacio para reuniones y exposiciones privadas. Herramientas implementadas, pues entonces tenemos una estructuración contractual sólida, es una alianza público-privada. Este modelo define claramente las responsabilidades, los derechos y los riesgos entre las partes, sector público y privado, que eso es algo muy importante. Contratos de concesión, pues garantizan la exclusividad de la operación del espacio durante 20 años, lo que permitió asegurar los flujos de ingresos a los inversores privados y proteger el retorno. Segunda herramienta, diversificación de ingresos. Los ingresos del proyecto se estructuraron a partir de múltiples fuentes, incluyendo ventas de entradas, acuerdos de patrocinio, concesiones de alimentos y bebidas y exploración de los espacios publicitarios. Esto diversifica el riesgo, reduciendo la dependencia de una sola fuente de ingresos. Tenemos también como tercera herramienta garantías financieras, que son la monetización de flujos futuros. Los ingresos proyectados de las actividades y eventos fueron utilizados como respaldo para obtención del financiamiento y aseguramiento de la deuda. Las entidades financieras que participaron en el proyecto contaron con avales y seguros que disminuyeron el riesgo del impago. Y como cuarta herramienta implementada tenemos los instrumentos legales, cláusulas de estabilidad contractual, protegieron el proyecto de cambios regulatorios o políticos que pudieran afectar su operación o la rentabilidad esperada, y tenemos mecanismos de resolución de disputas a través de arbitrajes y mediaciones predeterminadas. Se buscó evitar litigios prolongados. Entonces, riesgos y mitigación. Tenemos una tabla que nos genera fácilmente una forma de lectura y de visualización. Entonces, para el riesgo financiero, tenían incertidumbre sobre la rentabilidad del proyecto debido a las fluctuaciones del mercado. ¿Y cuáles fueron las herramientas de mitigación? Fue pues diversificación de ingresos, o sea, varias fuentes como conciertos, patrocinio y concesiones, y estructuración de deuda equity, que garantiza la proporción balanceada para reducir el riesgo. El riesgo de demanda, baja asistencia a eventos y falta de contratación de espectáculos. La herramienta de mitigación fue contratos de exclusividad con organizadores de eventos y ligas deportivas, garantizando que pues se van a realizar eventos, y garantías contractuales con promotores. El riesgo político regulatorio, tenemos cambios de leyes que afectan la operación o rentabilidad, y para esto se mitigó de manera que se utilizaron cláusulas de estabilidad en los contratos para proteger estos cambios normativos y monitoreo constante de políticas gubernamentales. En el riesgo de ejecución, para demoras o sobrecostos en la construcción o remodelación del proyecto, se mitigó monitoreando la obra y haciendo auditorías periódicas, aparte de tener una planificación detallada de la construcción y cumplimiento del cronograma. Para el riesgo operativo, con problemas de operación, mantenimiento de la arena, la herramienta de mitigación fue mantenimiento preventivo y contratos de largo plazo con empresas operadoras, y se efectuó una inversión en tecnología para optimizar la gestión de los eventos. Y por último, por el riesgo de mercado, incertidumbre de los ingresos por cambios de las preferencias del consumidor, se hizo un estudio de mercado y se hace constante análisis de las tendencias, aparte de que se realiza marketing y acuerdos de patrocinio para fidelizar clientes. Entonces, por último, vamos a ver los desafíos y enseñanzas. Para los desafíos financieros tenemos dependencia de ingresos variables, riesgo asociado a la fluctuación en la demanda de eventos y la incertidumbre del mercado. Como segundo desafío financiero tenemos altos costos de financiación. La deuda adquirida generó presión debido a las tasas de interés y costos iniciales elevados. Y como tercero tenemos riesgo en la construcción, desafíos con sobrecostos y demoras durante la remodelación de la arena. Lecciones aprendidas, pues se hicieron diversificación de ingresos, uso de fuentes adicionales como naming rights y patrocinios para mayor estabilidad financiera. Se utilizaron contratos claros y cláusulas de estabilidad con protecciones contra cambios regulatorios y políticos que aseguran la continuidad financiera. También se hizo una buena gestión de riesgos operativos, en donde se planificó detalladamente y se monitoreó constantemente todo lo relacionado con la operación para evitar desvíos de costos en el cronograma. Y colaboración público-privada efectiva. La APP permitió un manejo continuo de riesgos y recursos
maximizando la viabilidad del proyecto. Entonces, como último tenemos conclusiones y recomendaciones. Entonces, para las conclusiones, pues el uso de Project Finance permitió una correcta distribución de riesgos entre los actores privados y los públicos. Al emplear una estructura de deuda equity, el riesgo fue asumido en su mayoría por los inversores privados, lo que minimizó el impacto sobre las finanzas públicas. Esto es lo bueno de Project Finance. Como segunda conclusión, a través de la diversificación de ingresos provenientes de conciertos, patrocinadores y explotación de espacios comerciales, el proyecto pudo asegurar una fuente de ingresos recurrente, lo que fue clave para garantizar la viabilidad financiera y el pago de la deuda. Importantísimo esto, para poder salir de este tema y poder pagar la deuda a tiempo. Como tercera conclusión, aunque el proyecto pues enfrentó riesgos de ingresos variables, la estructura financiera flexible basada en Project Finance permitió mitigar estos riesgos al considerar múltiples fuentes de ingresos y asegurar la rentabilidad futura del Movistar Arena. Como cuarta conclusión, a pesar de la estructuración financiera sólida, el proyecto enfrentó ciertos desafíos operativos relacionados con el costo de construcción y posibles retrasos, lo que recalca la importancia de una gestión adecuada de cronogramas y presupuestos en proyectos de gran escala. Esto fue un punto muy importante, ya que pues siempre el cronograma y los presupuestos del proyecto estuvieron muy claros, con lo cual se puede hacer una gestión y una gerencia del proyecto muy facilitada. Como recomendaciones, tengo 5 recomendaciones importantes como especialista. La primera es incorporar contratos a largo plazo con proveedores de eventos clave y más acuerdos de patrocinio con marcas internacionales. Esto es importante porque son ingresos que serían mensuales, que son asegurados y no van a depender tanto de eventos o de vender taquillas o lo demás. Como segunda medida de recomendación, es importante promover la participación de fondos de inversión internacionales para reducir el costo del capital y ampliar las fuentes de financiación. Entonces, pues la idea es tratar de buscar la manera de también incurrir en tratar de generar un incentivo para que los fondos de inversión internacionales puedan ingresar en esto y podamos diversificar el tema de la inversión. Como tercera medida, es importante incluir cláusulas de estabilidad jurídica y mecanismos de resolución de disputas eficientes para mitigar la incertidumbre y evitar posibles conflictos a largo plazo. Entonces esto también es bueno estandarizarlo porque seguramente van a haber problemas y es normal que hayan discusiones o no estén de acuerdo, ya que pues es una asociación y de tanta duración también genera que esto suceda. Entonces es importante también poder hacer estos mecanismos de resolución de disputas. Como cuarta medida, es importante implementar comités de seguimientos mixtos entre el público y el privado que evalúen el progreso del proyecto y ajusten las estrategias de manera dinámica. Esto es importante también para que el público esté enterado de todo lo que pasa en el proyecto y puedan también aportar cosas que el privado puede tener falencia en esto y el público lo puede ayudar. Entonces es importante también implementar comités y de esta manera pues se maneja de una manera más transparente los proyectos. Y como última medida, es importante y pienso que no podemos quedarnos atrás en la parte de inteligencia artificial. Entonces es bueno integrar plataformas tecnológicas que utilicen Big Data para monitorear en tiempo real los flujos de ingresos y los costos operativos del proyecto, lo que permitiría tomar decisiones basadas en datos mucho más precisos. Esto lo podemos utilizar como una herramienta para poder visualizar y gerenciar proyectos de manera que en la parte del financiamiento o el pago de la deuda y el flujo de caja nos pueda dar una visión más allá y más precisa, más estandarizada de lo que nos está arrojando nuestro proyecto. Entonces espero que les haya gustado esta presentación. Es otra forma de APP, otra forma de Project Finance, donde no solo es infraestructura vial, donde no solo es hospitales, donde no solo es cosas más públicas, sino también vemos que podemos apostarle a la parte social y a la parte cultural, que también nos hace crecer mucho como personas. Muchas gracias.